paso, ¿no? Demostrarlo con evidencias. Entonces, al hilo de lo que decía Susana, muy bien dicho, si nos atenemos a las diferentes ideas, teorías o definiciones de lo que hay, el impacto básicamente son los cambios que experimentan personas, grupos, comunidades como consecuencia del desarrollo de una actividad específica, ¿no? Una actividad, un proyecto, la presentación de un producto, una política concreta, teniendo en cuenta que afectan a las condiciones humanas en el largo plazo. Estamos hablando siempre de cambios a largo plazo, producidos directa o indirectamente por una intervención intencional o no, positivo o negativo, sobre aspectos y dimensiones que son tangibles e intangibles, es decir, que son subjetivos pero que también son medibles. Esa podría ser una definición de impacto. Según el principal organismo, si queréis, o una de las principales instituciones que se dedica precisamente a medir y precisamente a incorporar recursos, metodologías para medir ese impacto, el GIN, el Global Impact Investment Network, es un proceso mediante el cual las organizaciones pueden entender los efectos de sus acciones tanto en la gente, impacto social, como en el planeta, impacto medioambiental, y tomar acción para adaptar sus procesos y mejorar los resultados y, por tanto, el impacto. Es una secuencia, como vamos a ver. Dicho esto, os lanzo un primer reto para poder hacer un ejercicio de entendimiento del impacto. Em, si yo os planteo y os hago esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la mejor leche? ¿La leche de vaca? ¿La leche de soja? ¿O la leche de almendra? ¿Qué diríais? ¿Qué responderíais? Si queréis, hacedlo en el chat y le echo un vistazo a las respuestas que dais. Andrés, te comentan ahí, define mejor. Es, es una, es una buena pregunta porque em, hay que tener siempre en cuenta mejor para quién y para qué. Este es el dilema que ayuda a resolver una teoría del cambio. El impacto es siempre subjetivo y es subjetivo porque tiene una serie de valores detrás. Cuando hablamos de una teoría de impacto estamos hablando de implementar toda una estructura de pensamiento y acción a partir de, como lo vamos a ver ahora, de valores concretos y específicos. Cuando se hacen valoraciones por parte de los inversores de impacto sobre si esta solución o esta otra tiene mayor o menor sentido, lo hacen en función de cuáles son los valores a los que quiere atender. Oye, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que estamos buscando una mayor nutrición en una sociedad desatendida, estamos hablando de reducir las emisiones de CO2, estamos hablando de el impacto en la huella hídrica. El impacto, como digo, es subjetivo. La cuestión es definir el para quién y para qué. Dicho esto, no sé si estáis o conocéis a este personaje que os presento aquí, porque este es un caso de ver hasta qué punto las cosas pueden llegar a ser subjetivas o el impacto puede llegar a ser subjetivo antes de introducir lo que es la teoría del impacto en sí misma. Este individuo es Blaine Mikoski, es un emprendedor bien conocido, bien exitoso. En su momento lanzó un modelo de compañía de zapatos para todos, se llama Toms, me imagino que más de uno los habrá utilizado. Am, es una compañía que con un modelo de impacto sin haber previsto y sin haber trabajado previamente qué impacto, para qué y para quién quería generar, el One for One ha vendido prácticamente 100 millones de zapatos en el mundo, ¿no? Entonces, eh, ellos cuando lanzaron su iniciativa y cuando empezaron a vender sus productos, tenían lógicamente intención de generar un resultado, un impacto concreto que beneficiase de algún modo a la sociedad. Y como podéis imaginaros, pues ellos tenían una idea inicial de qué era, o un supuesto inicial de qué es lo que pretendían. ¿Qué creéis que podían pretender? Pues fundamentalmente mejorar lógicamente las condiciones de salud, ¿no? O las condiciones, digamos, um, de los pies de los niños que podían recibir a la hora de comprar una persona un zapato, poder donar igualmente otro par de zapatos, ¿no? Lo cierto es que
en sus evidencias de impacto que no estaban planteadas inicialmente cuando se lanzó la compañía, cuando quisieron hacer el ejercicio de medir cuál ha sido el impacto que hemos generado durante estos años de actividad, ocurrió algo paradójico. Imaginaos el qué. Lo que ocurrió fundamentalmente fue que sus evidencias de impacto no solo fueron positivas, sino que descubrieron que fueron negativas. ¿Por qué? Pues porque al haber deslocalizado la producción, estamos hablando de una empresa que de origen era argentina, empezó a afectar a la industria del zapato, del calzado, en el propio país. Y además de eso, además del objetivo que buscaban de mejorar la condición de vida o salubridad de los pies de los niños que los utilizaban, se dieron cuenta de que los rendimientos escolares de los niños descendían. ¿Por qué? Pues porque jugaban más al fútbol, lógicamente. Tenían los pies protegidos y podían hacerlo, pero sin embargo afectaba a su impacto o infectaba negativamente el impacto de su escolaridad, ¿no? Lo importante del ejercicio aquí fue que a partir de una serie de supuestos y de una serie de evidencias se dieron cuenta de que las cosas no estaban ocurriendo o no estaban generando el impacto esperado y reaccionaron tras la medición, ¿no? Reaccionaron tras la medición localizando la producción y ayudando lógicamente a que ese impacto negativo económico fuera mitigado, y además de eso se dieron cuenta de que era mucho más práctico el donar a organizaciones locales todos los beneficios que obtenían con esa venta y ese modelo one for one, a organizaciones que pudiesen ayudar a aquellas necesidades que debían ser atendidas localmente dentro de las comunidades, ¿no? Hablando de los niños. Dicho esto, y antes de entrar directamente en la teoría del cambio, como podéis ver, entonces hay determinados conceptos que hay que tener claros a la hora de poder lanzarla, ¿no? El primero de todos es el propósito. Y cuando hablamos del propósito, hablamos del para qué. ¿Para qué existimos? ¿Cuál es nuestra declaración de valores? Declaración de valores que podemos plantear en cualquier proyecto que llevemos a cabo dentro de la compañía, teniendo claro que queremos lograr de alguna forma generar un resultado, un impacto positivo, atendiendo a unos valores con los que nos identificamos o atendiendo a los retos que tienen sentido en un momento determinado para el área de negocio o para la compañía, o para quien desde el primer momento está planteando toda su teoría del cambio y toda la gestión y la estructura de su empresa en base a ese propósito, ¿no? Em, a partir del propósito se genera la estrategia, cuál es la mejor forma de poder aportar una solución al problema que he identificado y en el que hay una barrera, ¿no? ¿Cómo puedo solventar y avanzar respecto a ella? En tercer, esto es lo que da pie, digamos, a la utilización de la metodología, al propio sistema de la teoría del cambio, que en el fondo lo que está haciendo es explicar y desarrollar toda mi capacidad, es decir, el cómo, en teoría, voy a resolver el problema y voy a provocar el cambio. Y a partir de ahí, con toda esa estructura, como vamos a ver, que tiene una serie de componentes básicos para poderlo lograr y tiene una lógica estructurada, lo más evidente y más necesario para poder demostrar un antes y un después es que puedo medir con indicadores concretos cómo he resuelto el problema, ¿no? Comparo un antes y un después. Dicho esto, entramos directamente en esta breve introducción, como os digo, porque es complejo, sobre todo para quien haya tenido la experiencia de trabajar realmente en el desarrollo de una teoría del cambio, que luego implica estructuras de organización acordes, ¿no? A esa teoría del cambio. La teoría del cambio básicamente marca un camino de cambio a largo plazo. Funciona por, vamos a decir, un ejercicio de ingeniería inversa. Define un problema, atiendo, digamos, a una solución objetivo y luego hay un camino entre medias que tengo que abordar, ¿no? El cómo debería ser ese ensayo en retroproyección para poder identificar desde el problema cuál es la solución y cómo mapeo todo el espacio que hay entre medias, ¿no? Entonces, la teoría del cambio, como digo, es un proceso riguroso y a la vez participativo, colaborativo, implica trabajar con diferentes agentes internos y externos en muchas ocasiones, en los que diversos grupos y actores forman parte de un proceso de planificación, articulan sus objetivos a largo plazo e identifican las condiciones que consideran que deben cumplirse, pues, para alcanzar esos objetivos, ¿no? Hay una organización muy especializada en la medición del impacto, sobre todo a la hora de mitigar la pobreza, que es el Innovations for Poverty Action, el IPA, que dice que básicamente la teoría del cambio es el cómo, en teoría, un problema
O sea, un programa, una acción, un producto determinado resuelve un problema que he identificado, ¿no? La utilidad de la teoría del cambio permite entender diferentes factores, ¿no? El primero de todos es esa relación de cambio en una organización y cuando digo de cambio, el cambio que se quiere lograr, ¿no? ¿Qué relación hay entre el cambio y las acciones que lleva a cabo? Ofrece una representación visual, digamos, de ese cambio esperado. O sea, de alguna forma, como os decía, es un ejercicio de retroproyección. Hay un principio y un fin, y en medio hay una serie de acciones consecutivas que son las que explican el desarrollo para poder llegar al resultado final. Establece una lógica de causa y efecto en el que hay un cómo y un porqué en los proyectos que nos permiten lograr, digamos, esos resultados, ¿no? Resultados que en definitiva son siempre previstos, como os digo. Luego ya la medición de los mismos nos permite ver hasta qué punto en un antes y un después hemos logrado ese cambio. Con esto, lo que nos indica al final, y por eso es una herramienta poderosa, si se sabe implementar y se trabaja firmemente a partir de ese propósito, la teoría del cambio es un sistema de gestión más allá de la medición. Y lo importante es poderlo implementar al final como un mindset y una forma de trabajar que nos permite precisamente ese seguimiento permanente y esa mejora continua que podemos evaluar fundamentalmente por los resultados, ¿no? Em, Ayuda lógicamente a la construcción de indicadores porque cuando vamos definiendo acciones específicas, como veréis después, podemos entender y marcar cuáles pueden ser esos indicadores, esos KPIs específicos que nos van a ayudar a entender en qué nivel, en qué medida se ha producido el cambio a nivel porcentual o a nivel cuantitativo. Y además eso permite comunicar el impacto en una organización tanto a inversores como a clientes como a diferentes grupos de interés, ¿no? A todos los beneficiarios, digamos, de la cadena de valor. No sé si, por entrar directamente en un caso específico para que podamos ver, eh, bueno, en nuestro caso, cómo lo hemos implementado y cómo lo hacemos en el día a día, ¿hasta qué punto habéis escuchado o habéis conocido el caso de Danone, Danone Grameen, ¿no? Danone es una gran multinacional que todos conocéis, una gran multinacional de la nutrición y de la producción de alimentos. Grameen es una institución, es una ONG que fue creada en su momento pues, por un señor que fue premio Nobel, Mohamed Yunus, que es uno de los grandes ejemplos o de los grandes adalides del impacto social a nivel global. Fue el fundador de un banco, Grameen Bank, el llamado Banco de los Pobres, con la creación y generación de microcréditos. En su momento, ambos se asocian con un objetivo fundamental que es atajar un reto que era el de la desnutrición infantil, ¿no? Y para ello crean una línea de productos que son estos yogures con mayor índice vitamínico, nutricional, precisamente para abordar un problema que en Bangladesh afecta, pues, o afectaba en su momento a más de 300.000 niños, ¿no? Que era el de la desnutrición. Entonces, idean la creación y la producción de una serie de una serie de yogures específicos que deben ser distribuidos, que deben ser consumidos y que deben generar un impacto específico en el medio a largo plazo. La teoría del cambio lo que nos ayuda y lo que nos permite en el trabajo para lograr al final ese objetivo que se busca, ese resultado, es atender y resolver a esta frase, ¿no? Oye, podemos resolver el problema. ¿Qué problema es? El problema que quiero atacar es la desnutrición infantil. Bien, ¿cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer creando y produciendo localmente una serie de productos de consumo que van a ayudar por su aporte vitamínico, mineral, a la, a, si son bien distribuidos, si llegan a su usuario final y si son consumidos, tened en cuenta que estamos hablando siempre de supuestos, van a generar un impacto positivo en la nutrición infantil de los niños desnutridos que, incorporando otra serie de hábitos en largo plazo, eventualmente generará un impacto que al final es el que buscamos, ¿no? La nutrición, una mejor nutrición de niños desnutridos en Bangladesh. Es una acción que no es una acción inmediata, es una acción que tendrá una serie de resultados inmediatos, otros a medio plazo y otros a largo plazo, que al final es una mejor nutrición, ¿no? Pero no solo por introducir el yogur eso va a ocurrir. O sea, el impacto no se genera por el hecho de que yo produzca los yogures, que ya es el primer dilema, ¿no? O sea, tenemos que partir siempre de un principio básico y es, yo tengo un reto, voy a generar una serie de actividades. Estas actividades son, vamos a generar
una solución para combatir la desnutrición infantil en Bangladesh. Para ello tenemos que producir yogures. Para producir esos yogures tengo que llevar a cabo una serie de acciones con resultados concretos específicos en el corto plazo, que son esos productos que van a ser identificar a los productores locales de yogur, porque el yogur se tiene que producir en Bangladesh por razones lógicas y logísticas. En segundo lugar, tiene que ser distribuido. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Vamos a utilizar a madres que van a llegar hasta los pueblecitos más remotos y van a generar esa acción educacional, haciendo que los niños incorporen este hábito de ingestión de los yogures. Hay que comerse los yogures. Y cuando empecemos a ver que los yogures son producidos, distribuidos y son consumidos, entonces veremos que empieza a haber un impacto específico a la hora de mejorar la nutrición de esos niños y eventualmente una mejor nutrición para los mismos, ¿vale? Al final, se trata de ver esa secuencia de A a Z en la que hay una serie de acciones intermedias. Partimos del principio de cómo vamos a generar, qué actividades concretas y específicas necesito para poder generar unos resultados a corto plazo, que son el qué, ¿no? Lo que voy a producir, que van a generar asimismo unos resultados a largo plazo. Los ingleses son muy pragmáticos a la hora de definir esto, hablan de producto como outputs, ¿no? Esos pequeños resultados, esas acciones a corto plazo de resultado inmediato, y hablan del outcome, ¿no? Que es el resultado final que se espera con la suma, los insumos de esas diferentes acciones, y al final el impacto es el para qué estoy haciendo esto a largo plazo, qué efecto va a producir esto, en el caso particular de la desnutrición, en una mejora nutricional pues de ese grado, digamos, o de esa población infantil en un lugar específico. Entonces, como podéis ver, hay una primera parte que corresponde quizás con el modelo de negocio y lo que se está construyendo y desarrollando a la hora de atacar un problema específico. Eso está bajo el control de la organización, pero lo que no está bajo el control de la organización es precisamente el impacto que se genera, ¿no? Lo que vamos a ver en el medio y largo plazo, que es lo que tenemos que ir viendo y tenemos que ir solventando gracias a los indicadores que vamos a ir definiendo para poder entender hasta qué punto se está produciendo o no se está produciendo ese impacto. La actividad, como digo, corresponde a esos recursos, a esas acciones, a esos componentes necesarios para generar una intervención específica que busca ese impacto final, esos resultados a largo plazo. Esos outputs son las consecuencias directas, ¿no? Esperadas. Luego de ejecutar las diferentes acciones, oye, pues he identificado a los productores de leche para poder generar estos productos que van a ser empaquetados de esta manera y van a ser distribuidos después por esas madres a esas pequeñas poblaciones, llegando de manera mucho más atomizada hasta mi consumidor final o aquel al que quiero impactar, que son esos niños desnutridos. Hay un resultado que son esos cambios, esos conocimientos, esas actitudes, ese mindset, ¿no? Esas capacidades que se están generando, produciendo nuevos comportamientos, lógicamente, que resultan en, bueno, nuevos cambios que resultan de los productos, ¿no? De las acciones concretas que hemos llevado a cabo anteriormente, y finalmente atiende ese objetivo final de la intervención, que básicamente es decir, lo que quiere cambiar el programa, ¿no? O sea, qué quiero y qué busco a largo plazo. Aquí tenéis un ejemplo. Si el reto o la necesidad específica, y es algo muy básico, ¿no? Es, oye, yo quiero resolver el problema de las personas o mejorar la salud de las personas, ¿no? El impacto final que busco es una mejor salud en el medio y largo plazo. Bueno, pues, ¿qué tipo de acciones tengo que llevar a cabo entre A y Z para que esto ocurra? Pues, chico, voy a lanzar un programa específico en el que voy a distribuir, por ejemplo, o voy a fomentar el consumo de manzanas. ¿Por qué? Pues porque la manzana es un producto fácilmente distribuido, la logística la permite aguantar más tiempo quizás que otra serie de productos, tiene una serie de ventajas específicas y cualidades organolépticas, manzanas ingeridas al final implica una mejora de acceso a fruta fresca. La fruta fresca al final me está produciendo, si quieres, una mejora en los niveles de vitamina C. Eso tiene un impacto directo en lo que pueda ser a medio y largo plazo una mejora de la salud, ¿no? Esta sería, o este sería un esquema, digamos, de aplicación de esa teoría del cambio. Hasta aquí, como digo, introducción breve de lo que al final puede ser mucho más sofisticado porque tiene implicaciones estructurales, ¿no? De lo que es la aplicación de la teoría del cambio como herramienta para definir objetivos que puedan ser medibles y gestionar, digamos, todo el proceso que hay entre medias. Os planteo, por tanto, y si queréis hacerlo vosotros mismos ahora, un ejercicio básico
en el que con una serie de actividades que veis ahí, una serie de acciones, de parámetros, pues oye, están desordenados, ¿no? Apertura de cuenta y entrega de una tarjeta de débito. Estamos hablando de una acción concreta en la industria, digamos, financiera, en la industria de los bancos, ¿no? Incrementa la cantidad de dinero que guardan los bancos, las cuentas bancarias con ingresos gratuitos o aumenta el ahorro. Ahí hay, como veis, la definición de una actividad concreta, un producto que podría ser un resultado inicial o una acción muy concreta y específica en el corto o medio plazo. Hay un resultado y finalmente el impacto que se busca, el impacto que buscaría en este caso un banco a la hora de generar o establecer un producto financiero para un determinado tipo de población. Os invito durante 30 segundos, un minuto a que lo ordenéis, que lo coloquéis y vemos al final, o si queréis comentarlo de viva voz. A ver si alguien se anima. Pues si queréis me animo yo. Soy Inés García Pintos. No sé si me veis, ¿sí? No te vemos, Eh, pero te escuchamos. Pero no te vemos. ¿Me escuchas? ¿No me veis? No, Bueno, sí, perdón, perdón, espera. A ver. Bueno, consistía en que... ahora sí te eh, vemos, Inés. ¿Qué tal? Buenos vale, días. fenomenal, perdón. Yo creo que la actividad es la apertura de la cuenta y entrega de tarjeta de débito. Chiri, dale Ay, tu perdona, secuencia. que lo tenía todo en la cabeza y no... Vale. El producto son las cuentas bancarias con reintegros gratuitos. El resultado es que se incrementa la cantidad, perdón, la cantidad de dinero que guardan los bancos. Vaya, perdón. Y el impacto es que aumenta el Salud. ahorro. Correctísimo. Premio para Inés. Como bien dices, la actividad es... Yo quiero generar ese impacto final, ¿no? Vamos a ver de qué manera puedo crear o construir o ayudar al aumento del ahorro entre los clientes o unos clientes particulares, que a lo mejor son aquellos clientes que no tienen grandes condiciones o que son poblaciones no representadas o desatendidas. Para ello, ¿qué puedo hacer? Pues facilitar, como bien decías, la creación de esas cuentas bancarias con reintegros gratuitos. Esa es la ventaja específica para poder incentivar el uso, ¿no? O el acceso a la misma. El producto inicial, el resultado más inmediato sería el abrir esas cuentas, facilitar la apertura de las cuentas y la entrega de la tarjeta de crédito, con un resultado que al final supondría, pues eso, un incremento del movimiento, ¿no? De la cantidad de dinero que se guarda en los bancos, que se dispone, y con ello un aumento del ahorro. Es un ejemplo muy sencillo, pero creo que puede ser representativo. Como veis, esos son los cuatro factores o componentes fundamentales de cualquier teoría del cambio, pero hay dos más. Hay dos más que se deben tener en cuenta previo y post implementación, ¿no? Uno de ellos es los supuestos, que son esas condiciones que la organización considera necesarios para el éxito, ¿no? De la intervención y que realmente están fuera de control. Los supuestos muchas veces cuando se lanza cualquier modelo de negocio hoy en día vivimos en una sociedad o en modelos con tanta información y con tanta posibilidad de poder acceder a ella que podemos establecer escenarios, ¿no? Y previos supuestos para entender si tiene sentido o no tiene sentido la aplicación de la teoría del cambio, hasta qué punto se justifica o no se justifica. Y muchas veces, claro, podemos dar por hecho que, oye, un proyecto busca generar empleo, pero hay que partir del principio de que hay una demanda del mismo. Quizás en una sociedad tremendamente sofisticada y desarrollada, como pasa en las de los Nordics, esto no es un problema, pero en otras sociedades como la nuestra, pues quizás sí que es una premisa y un supuesto importante que tener en cuenta. Y además eso, otro de los componentes importantes a tener en cuenta igualmente son los riesgos, ¿no? Los riesgos que os introducía inicialmente, por ejemplo, en el caso de Toms, hasta qué punto los efectos esperados pueden ser negativos. O los efectos generados, perdón, pueden ser negativos, es decir, pueden ir en contra de lo que nosotros esperamos, ¿vale? Porque eh, no están bajo nuestro control inicial. Por eso es tan importante poder medir y entender si hay un antes y un después. Am, Tampoco quiero entrar en detalles concretos. Aquí tenéis otro ejemplo que después podréis ver si queréis de aplicación real, ¿no? De un modelo de teoría del cambio en un modelo de una compañía, una startup Delight, que lo que hace es diseñar lámparas o fuentes de luz solares para evitar las lámparas de queroseno, ¿no? Que tenían muchísimas consecuencias y tremendamente negativas para el uso de las mismas en pequeños domicilios, en poblaciones
pues no representadas o en países en desarrollo. Esto es un caso real en Centroamérica, ¿no? Se puede ver claramente cuáles son los insumos o los factores fundamentales para poder partir del principio a la hora de generar una actividad o poner en marcha un programa, que es la creación de unas linternas específicas alimentadas, si queréis, por energía solar, con unas pilas de largo alcance o duración, que tienen una mejora directa o inmediata en los hogares en los que se utilizan, pues porque al final van a evitar en el medio y largo plazo la no ingesta de consumo de queroseno contaminante, queroseno fuente, digamos, de gasto para las familias. Además de eso, en este caso particular es curioso porque hubo otras muchas acciones de impacto social muy evidentes, por ejemplo, a la hora de permitir algo tan sencillo como que los niños pudiesen estudiar a otras horas. Estamos hablando de niños escolarizados que muchas veces trabajaban, ¿no? Para poder hacer las tareas en casa y poder tener un mayor rendimiento en el colegio. O sea, claramente cuando hay una indicación de un propósito específico para poder resolver un problema y buscar una acción en el medio y largo plazo, ¿no? Con ese impacto y ese resultado, si se sigue la secuencia, se puede ver perfectamente dónde está el antes y el después, ¿no? De haber puesto en marcha una iniciativa. Bien, en resumen, para que una teoría del cambio sea un modelo eficiente y sea útil, una buena teoría del cambio, en primer lugar, tiene que definir claramente el problema que una organización busca solucionar. Perdonad, que Inés estaba con la tos, pero yo estoy con la carraspera, disculpad un segundo. En segundo lugar, considerar el punto de entrada o método, digamos, el objeto de la intervención, dónde quiero incidir, por quién, para quién, lo que mencionábamos al principio. Estamos hablando de una inversión, estamos hablando de una asistencia técnica para poder canalizar dicha inversión o donación, estamos hablando de la creación de productos y servicios específicos para atender una necesidad, estamos hablando de una combinación de varios métodos. Tener esto muy claro desde el principio, describir los pasos y las actividades necesarias a fin de solucionar el problema que se presenta, ¿no? Y poder generar ese impacto positivo. Una buena teoría del cambio muestra, lógicamente, los efectos de cambio de corto plazo y largo plazo esperados como resultado de una intervención específica y de las decisiones que se deben llevar a cabo en la organización. Como os decía, al final se trata de un modelo de gestión, más allá de un modelo de medición. La medición al final se justifica con el modelo de gestión, que en todo caso tiene que ser absolutamente transparente, que es otra de las cosas que yo creo que son realmente importantes, ¿no? En un modelo de creación de teoría del cambio. Estamos estableciendo un camino con una dirección desde A a Z y sabemos y estamos exponiendo claramente cuáles son las acciones, cuáles son los resultados esperados y cuáles son los indicadores, las medidas que esperamos para poderlo generar. La definición o define cambios medibles y tiene en consideración bueno, pues cambios positivos y negativos, lo que os decía, ¿no? Los riesgos y la mitigación de los mismos, y considera los cambios en secuencia. Hay una línea en el tiempo que justifica de manera lógica todas las acciones desde el principio hasta el final. Y además eso incluye las oposiciones que afectan a la teoría del cambio, así como sus limitaciones, ¿no? Las limitaciones básicamente están fuera del control de la organización, como bien sabéis, pero se tienen en cuenta. Bien, con esto, hasta aquí, esta introducción, si queréis, breve introducción de lo que es el modelo de teoría del cambio, que nosotros lo tenemos muy integrado y me gustaría abordar, si queréis, esta segunda parte explicándoos pues, en qué se basa con acciones concretas, outputs, outcomes y finalmente el impacto esperado, la acción de nuestro cometido como organización de impacto social. Me gustaría contaros un caso específico en el que hemos aplicado a partir de nuestro cometido, de nuestra acción, de nuestra misión, una acción muy concreta y específica a la hora de generar ese cambio sistémico y con una breve introducción también de lo que es eso del cambio sistémico. Y luego ya al final, pues si no tenéis alguna pregunta ahora, las dejamos para el final o si queréis abordar ahora algo específico y concreto, pues encantado de abrir. Os lo digo porque son las 10:42 y en principio habíamos previsto una hora. Sí, ¿Qué bueno, te pues parece, si te Susana? parece, a menos que haya alguien que quiera comentar algo, si no seguimos, ¿te Bien, parece? pues Seguimos, sí.
Sigo pues entonces. Bien. Os he descrito brevemente antes qué es lo que hace Bridge. Al final partimos en principio como lo que se llama dentro del desarrollo del modelo de emprendimiento en diferentes fases, una incubadora. Así es como surgió y como nació el modelo de negocio de Bridge, incubar a emprendedores en fases tempranas, que es donde más se fracasa, para poder lograr el desarrollo socioeconómico, sociedades más sostenibles, sociedades más justas, más prósperas, teniendo en claro que el propósito final de la aplicación del modelo, que en el fondo es un modelo de capacitación, y quien quiera entrar en detalle, pues encantadísimo poder explicar en otra reunión, en otro momento, cómo lo hacemos. Pero fundamentalmente de lo que nos dimos cuenta, o de lo que se dio cuenta Pablo Santofimia, que es el fundador de la compañía, fue de que si efectivamente es una herramienta útil para poder generar ese desarrollo socioeconómico, hay ciertos problemas. No todo el mundo puede acceder al emprendimiento como herramienta para poder solucionar y generar ese impacto social. Y el objetivo y el propósito de la compañía es democratizar al máximo el acceso a las herramientas, al conocimiento, a los recursos, a la financiación necesarios para poder generar ese cambio y esa prosperidad socioeconómica, ¿no? Y para ello hemos involucrado muchas veces a los diferentes agentes por diferentes vías, financiadores, donantes, compañías con las que trabajamos mano a mano, sabiendo que van a beneficiarse, ¿no?, del trabajo que realizan esos emprendedores, porque pueden aportar valor dentro de la cadena de valor de las compañías, entre otras cosas. Entonces, las actividades que define claramente Bridge, sabiendo que su objetivo y su impacto al final es generar esa democratización, una mayor inclusividad de acceso al emprendimiento, pues son la co-creación de programas de emprendimiento con partners y aliados específicos que ayudan al desarrollo de los mismos, lógicamente, de diferentes maneras, el reclutamiento y selección de los emprendedores, la identificación de los mismos para atender a un reto específico y concreto, la asignación de mentores necesarios para poder acompañar todo el proceso y que marcan claramente la diferencia entre el fracaso y el éxito. Eh, Os puedo decir como dato de impacto que prácticamente el 60% de los emprendedores que han pasado por la metodología y los programas de Bridge a los 2 años siguen vivos y generan una media de entre 3 y 5 empleos como impacto real, general, directo, después de haber pasado, digamos, por este proceso de capacitación. am, y que el 35% pues, recibe ayudas financieras para poder desarrollar sus modelos. Am, Luego está la capacitación, lógicamente, y la incubación de los mismos a través de un proceso que dura entre 4 y 6 meses, y la creación de comunidades, que son las que al final acaban reforzando un ecosistema, y en eso estamos, después os explico, para poder generar un mayor impacto social, ¿no? ¿Qué productos se derivan en la teoría del cambio de Bridge for Billions? Pues oye, ¿cuántos programas implementamos, no? O sea, programas implementados. Cuando digo programas implementados, me refiero a programas de emprendimiento implementados, adaptación o aceptación, digamos, de emprendedores bajo premisas de diversidad e inclusión. El objetivo fundamental, como os decía, era democratizar el acceso, con lo cual tratamos de atender fundamentalmente, en muchos casos, a poblaciones no atendidas, ya sea por causa de género, de lugar de nacimiento, condición social, etcétera. El producto, lógicamente, derivado como resultado a corto plazo, son emprendedores formados, ¿no?, y mentorizados, y además eso, pues el hecho de que se activan comunidades que de otra manera muy posiblemente no habrían tenido ni los recursos ni el conocimiento para poder activarse y ponerse en marcha. El resultado al final, con implicaciones variadas, ¿no? Desde los programas, pues prácticamente desde una mayor diversidad en el ecosistema emprendedor, el desarrollo de habilidades y de un conocimiento necesario para poder avanzar a la hora de generar y poder impactar con las soluciones creadas o desarrolladas por parte de esos emprendedores que lanzan negocios viables, que crean empleos, ingresos y recaudan fondos. Creo que esto es un factor claro como resultado en el medio y largo plazo. Se está hablando de que prácticamente el 60% de los emprendedores a los 2 años no solo siguen vivos, sino que han generado una media entre 3 y 5 empleos. Y finalmente, pues la expansión de redes para emprendedores, que son fundamentales, ¿no?, para poder hacer que crezca ese ecosistema que al final acaba beneficiando a la sociedad, no solo la creación de empleos, sino la incorporación de innovación en entornos en los que habitualmente pues, quizás no habría forma de poderlo crear. El impacto generado a largo plazo, que es eso que buscamos, el para qué, lo que define al final el propósito de la compañía, pues ecosistemas empresariales que permiten que todo tipo de emprendedores en etapas tempranas prosperen generando empleos y soluciones
para que nuestras economías satisfagan de manera sostenible la necesidad de todos, ¿no? Esta es la teoría del cambio aplicada por parte de Bridge. Aquí hay un factor del que no se ha hablado, que es muy importante y que al final justifica la medida de la gestión de la metodología, y es el trabajo de la evidencia. La evidencia, lógicamente, se justifica con los indicadores que nos van a permitir medir ese impacto. ¿Qué es lo que ocurre antes? ¿Qué es lo que ocurre después de mi intervención? El rol de la evidencia básicamente es asegurar que las decisiones de la organización son las correctas, ¿no? ¿Por qué? Porque están basadas en evidencias, están basadas en datos específicos. Y esos datos hay que recogerlos, ¿no? Entonces, la evidencia se puede trabajar de diferentes formas, hay diferentes niveles. El máximo nivel ocurrirá antes o después, llegará un momento de estandarización concreta, ya sea por una vía de ISO, ya sea por una vía de estándares en los que están trabajando, como os he mencionado antes, organizaciones como el GE o el Global Steering Committee Group, ¿no? Que es esta organización creada en su momento por, como os decía antes, y Ronald Cohen y otra serie de agentes de inversión de impacto, que entre otras cosas están creando no solo metodologías, sino plataformas de medición, como puede ser IRIS, ¿no? Que después veremos. Entonces, las primeras evidencias, en muchos casos, cuando no hay medidas cuantificables, pueden ser proxies, pueden ser presupuestos iniciales en los que yo estoy estableciendo ámbitos de medición para poder ver un antes y un después, ¿no? De poner en marcha una acción específica. La teoría del cambio, los indicadores de desempeño ocupan ese primer nivel de evidencia. Va aumentando y va creciendo en función de la interacción que tengo con diferentes beneficiarios con los que participo, internos o externos, lógicamente, y en gran medida externos, para poder ver cuál es el impacto al que puedo llegar. Se pueden recoger de manera ordenada, de manera metódica, a través de entrevistas, a través de encuestas, a través de certificaciones y estándares, a través de indicadores que son estandarizados, lo cual nos llevaría a un tercer nivel, que es la evaluación por parte de grupos de control o incluso acciones experimentales, ensayos aleatorios, etcétera, hasta llegar, digamos, a un nivel de auditación. Hay compañías especializadas en la creación, digamos, de metodologías de medición de impacto para poder ver si efectivamente esa teoría y los indicadores son los correctos, y al final se puede ver un antes y un después, ¿no? Lo cierto es que hay diferentes, no hay estándares. Es uno de los grandes retos, como bien sabéis, en la industria. Ahora, desde el punto de vista regulatorio, en la Unión Europea se han creado taxonomías, se han creado directivas en las que vemos ahora qué va a pasar, ¿no? Con el Omnibus, ¿no? A la hora de simplificar, pero se establecen una serie de estándares. Nosotros partimos siempre del principio de que ya hay algunos que, por evidencias y por usos, por práctica, digamos, muy extendida, sobre todo en el ámbito del desarrollo por parte de Naciones Unidas, por ejemplo, ya hay una serie de estándares, ¿no? Hay un catálogo de estándares específico, el más conocido o uno de los que son inspiradores, y en nuestro caso nos han servido y nos sirven también, pues, para poder trabajar en una homogenización de los mismos, son los de IRIS. IRIS es una plataforma, una estructura que forma parte de nuestros organismos que os mencionaba antes en la gestión de impacto, y, bueno, tiene muy bien estructurados. Os invito a que le echéis un vistazo a ese catálogo de estándares para poder ver hasta qué punto podéis utilizarlos en la medida de vuestras acciones, en el desempeño de vuestra labor en el día a día. En el caso particular de Bridge, pues hay una serie de indicadores clave en esos programas de emprendimiento, ¿no? De incubación de emprendedores, tanto desde el punto de vista de creación de trabajo, que al final es el impacto directo más evidente, ¿no? De la acción de Bridge a la hora de apoyar a emprendedores, e indicadores de resultados finales de la acción que ellos emprenden, es decir, serían indicadores de impacto indirecto, ¿no? Y ahí podéis ver, pues, desde el número de emprendedores al número de mentores, el número de organizaciones locales de ayuda al emprendimiento, que son las que permiten ese cambio sistémico que ahora os voy a introducir, y luego indicadores de resultado, ¿no? O sea, cuál es la tasa de supervivencia de los emprendedores después de haber sido capacitados por Bridge, hasta qué punto consiguen generar o obtener financiación que les permite salir adelante, cuál es el valor que generan, ¿no? En cuanto a facturación después de haber pasado por toda esta metodología o todo este apoyo que les da Bridge. Y luego indicadores más concretos y específicos del propio programa de emprendimiento, ¿no? O sea, qué número de emprendedores, hasta qué punto se cualifica la experiencia, hasta qué punto estamos teniendo un impacto en entornos desfavorables, cuántas horas de voluntariado, por ejemplo, por parte de profesionales de una empresa compañía que ha codiseñado un programa de emprendimiento se han llevado a cabo, cuántos mentores son de la empresa o de fuera de la empresa,
cuántas mujeres fundadoras han sido apoyadas. En el caso de Bridge, prácticamente el 50% son mujeres emprendedoras y indicadores de resultado muy concretos y específicos, ¿no? Medidos en capital semilla aportado a cada una de las mismas, en riqueza generada en un ámbito comunitario o una sociedad, empleos creados, etcétera. El modelo de Bridge, que es un modelo que tiene un propósito, como os decía, que pasa por fundamentar, democratizar, digamos, el acceso al emprendimiento, haciéndolo mucho más inclusivo, nos ha llevado a tener una visión a largo plazo en la que lo que pretendemos fundamentalmente es tratar de llegar al máximo número de emprendedores y concretamente a un número de 100.000 emprendedores en los próximos 10 años, lo que es un alto desafío, un gran desafío que implica o que implicó en su momento el trabajar en un modelo de teoría del cambio aplicado mucho más incisivo en el que poder multiplicar el impacto de una forma sistémica. La única forma de conseguir lograr esto es involucrar a otros agentes, involucrar a terceros, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado de hacer a partir de la definición de ese cambio sistémico. Un sistema al final es un conjunto de elementos interrelacionados, ¿no? Interrelacionados entre sí para lograr un mismo objetivo. Los componentes son variables, nosotros definimos, se habla siempre de 5 elementos fundamentales: recursos, roles, las relaciones, las reglas, los resultados. Lo que trata de ver ese cambio sistémico es hasta qué punto un sistema cambia antes y después de mi intervención, lo que os decía antes, ¿no? La aplicación de la teoría del cambio. ¿Qué cambios se producen a las entradas y qué cambios se producen a las salidas, que son el resultado al final de un nuevo sistema, ¿no? Entonces, en este sentido, Bridge puso en marcha una iniciativa, ya es el segundo año en el que estamos llevando a cabo, que básicamente es una comunidad global de impacto. Comunidad global de impacto con el apoyo al emprendimiento, ¿vale? Conectas una comunidad global en la que involucramos a diferentes organizaciones de ayuda al emprendimiento, eso es lo que significa OAE. Una organización de ayuda al emprendimiento puede ser desde una incubadora, una aceleradora, a una cámara de comercio, una universidad, a una institución o una organización como Ashoka, una red, una ONG, todos aquellos organismos, todas aquellas entidades que de una forma u otra ayudan a el apoyo al emprendimiento, ayudan a identificar a esos emprendedores con diferentes características que lo que buscan es lanzar soluciones que tengan un impacto positivo y que puedan incorporarse muchas veces, que es el objetivo final que busca, por ejemplo, la inversión o las compañías, incorporar soluciones, incorporar nuevos proveedores sostenibles, por ejemplo, dentro de su cadena de valor, ¿no? Y lo que buscamos aquí como propósito es fortalecer los ecosistemas de emprendimiento en fases iniciales, que es donde más se falla, para promover ese desarrollo socioeconómico y empleo esperados. Hemos demostrado que con el emprendimiento en fase temprana se puede generar ese impacto convertido en empleo, convertido en innovación social, y hemos puesto en marcha esa iniciativa en aquellos países, aquellos espacios donde tenemos más incidencia y mayor, digamos, intervención y programas desarrollados, ¿no? Ahí veis algunos países, en España también se está poniendo en marcha. ¿En qué consiste y cómo funciona? Pues básicamente es una comunidad de transformación organizacional que se fundamenta en 3 pilares fundamentales. Esos 3 pilares pasan por programas de incubación múltiples. Múltiples, ¿por qué? Porque se incorporan diferentes organizaciones de ayuda al emprendimiento. Si un programa de emprendimiento puede llegar a entre 30 y 50 emprendedores, cuando sumas a varias organizaciones al mismo tiempo lanzando varios programas, imaginaos 10, pues estás multiplicando el número de emprendedores a los que estás llegando. Hay todo un factor, digamos, ocupacional, formativo, de acompañamiento, que es lo que llamamos Connect Academy, que es formación para organizaciones de ayuda al emprendimiento. Tenemos unos estándares, tenemos unos indicadores de medición de impacto. Sabemos que el modelo funciona, podemos exportarlo, extrapolarlo y multiplicar ese benchmark, digamos, entre todas esas organizaciones a las que vamos a dar apoyo. Y luego hay un factor de comunidad, ¿no? Hasta qué punto la activación de una comunidad puede repercutir en una mayor incidencia, una mayor visibilidad pública, elevar la voz y llegar a aquellos que son necesarios para utilizar el emprendimiento como una herramienta de desarrollo socioeconómico, ¿no? En España la estamos poniendo en marcha, ahí podéis ver algunos de los agentes con los que estamos trabajando. Esto no es una iniciativa de Bridge, como digo, es una iniciativa en la que buscamos un cambio sistémico y para ello es necesario el qué, pues la colaboración, la unión de varios esfuerzos público-privados para poder lograr afrontar una serie de retos. En España hemos definido 6 retos sociales concretos, ¿no? Aquí tenéis
el modelo específico de cómo se aplicó la teoría del cambio para este objetivo, ¿no? Para este propósito de construir y generar, fortalecer ecosistemas de emprendimiento mucho más fuertes, mucho más solventes, mucho más eficientes, con un mayor número de emprendedores apoyados, ¿no? Ahí tenéis los tres componentes que os he mencionado: el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de ayuda al emprendimiento, los programas de emprendimiento, la colaboración entre las OAEs y toda la serie de acciones, las actividades que se lleva a cabo para cada uno de los mismos, cuáles son los productos, ¿no? Cuáles son los primeros resultados generados a la hora de apoyar este tipo de iniciativas. ¿Cuáles son los resultados en el medio y largo plazo? Que al final repercuten en qué? Pues en una mejora de procesos, en una mayor actividad, en un mayor alcance, en un fortalecimiento, si queréis, de redes. Al final, el impacto, y con esto resumo, y os presento brevemente el caso de la implementación en Centroamérica. Las organizaciones de ayuda al emprendimiento logran sostenibilidad financiera y operativa, amplían su alcance e impacto en el ecosistema emprendedor, se consolidan como líderes del ecosistema y luego se generan cambios en políticas públicas, percepción social del emprendimiento, y se crean ecosistemas resilientes e interconectados. Este es el impacto que busca un modelo como Conecta, que básicamente es un modelo a 3 años vista, no es una cosa que ocurre, como digo, de la noche a la mañana. Eh, Consiste en empoderar, si quieres, organizaciones de ayuda al emprendimiento en la construcción de ecosistemas inclusivos y sostenibles, ¿no? Y lo hacemos, pues como os decía, con esos tres componentes específicos que nos ayudan a llegar al impacto generado o buscado. Esto traducido en impacto de manera muy concreta y específica en Centroamérica ha implicado a 25 organizaciones de ayuda al emprendimiento en 5 países diferentes. Es un modelo a 3 años vista que busca impactar, formar, crear, facilitar que hasta 2.250 emprendedores puedan ser apoyados en 3 años. Para que os hagáis una idea, en el primer año de la iniciativa se han apoyado a 900, de los cuales prácticamente el 75% ya han generado una solución que están poniendo en marcha y que está empezando a generar ese impacto positivo, ya sea para atender un problema específico como puede ser la potabilización de agua, a la generación de empleo en entornos rurales u otras muchas cosas. El 35% de los proyectos en entornos rurales, como os decía, muy necesario el poder acompañar con acciones de emprendimiento el desarrollo socioeconómico de esos espacios. Y prácticamente el 45% de las mujeres o de los emprendedores son mujeres, y se han levantado pues, hasta 800, más allá del que ha sido socio financiero de este proyecto, que ha sido el banco BIT, se han incorporado otra serie de agentes del sector privado que han aportado hasta 800.000 euros para cofinanciar este proyecto, ¿no? Bueno, con esto termino. Básicamente, Conecta es una gran oportunidad, digamos, para las empresas de escalar impacto social en el emprendimiento. Vosotros sois responsables. Tenéis el reto estratégico, ¿no?, de demostrar hasta qué punto la sostenibilidad es igual, básicamente, a competitividad. Y lo que trata de resolver Conecta, o lo que trata de incorporar, es un modelo de impacto como herramienta estratégica que os permite a las empresas no solo corresponder con las normativas, digamos, de la CSRD, o fortalecer la credibilidad de vuestras acciones de ESG, de sostenibilidad. Como bien sabéis, recuerdo siempre el informe de Forética, que informaba en una encuesta que prácticamente 1 de cada 2 consumidores no creen en los mensajes de sostenibilidad que lanzan compañías de las que son consumidores. Creo que eso es algo muy relevante en España. Obtener un retorno social medible que conecta la sostenibilidad con la rentabilidad y el impacto. Atraer, retener y desarrollar talento con propósito. Uno de los grandes retos también que hoy por hoy se encuentran las grandes corporaciones, fundamentalmente. Acceder a redes de innovación disruptiva que puedan generar colaboraciones estratégicas de base, que puedan incorporar valor dentro de la cadena de valor de vuestras compañías. Y finalmente, posicionar a la marca como líder de sostenibilidad, conectando emocionalmente con el consumidor, ¿no? Y con esto termino. Disculpadme, al final he ocupado algo más de tiempo. Había previsto, pues, vuestro turno, ¿no? Rol activo de los directores, con una serie de reflexiones que os dejo a la vista y que os comparto. Si alguno tiene interés y quiere extender pues esta presentación, encantado de poder abrir, aunque sean 5 minutos, el diálogo. Y si no, pues tenéis aquí igualmente referencias de alguna bibliografía destacada, digamos, dentro de lo que es la industria del impacto como tal y la teoría del cambio,
como herramienta, como estrategia, como modelo, como metodología para poder generar impacto positivo. Y aquí me quedo. Pues muchas gracias, Andrés. Bueno, yo animaría, si alguien quiere hacer alguna consulta o reflexión o compartir alguna opinión. Hay un comentario de, bueno, pues de una persona que ha tenido que ir, de Stephanie García, no sé, en el chat, si queréis, Andrés, no sé si lo quieres leer tú directamente o lo leo yo. Pues lo leo, sí, si te parece. Gracias, Andrés, por estos esquemas y los disclaimers. Son problemas complejos los que ponemos sobre la mesa y al hablar de esto ya es un gran avance. Ojalá aumentar el ahorro fuera suficiente para generar impacto, pero sabemos en microfinanzas donde hay más evidencia que esto es un primer paso intermedio para generar impacto. Se diferencia impacto intermedio de cuánto aumento de saldo, durante cuánto tiempo, cuán líquido es, etcétera. Claro, es que he puesto un ejemplo que ella tiene mucho que decir y contar al respecto, ¿no, Stephanie? Como responsable de la Fundación Microfinanzas de Banco BBVA, distinguiéndolo así de impacto de desarrollo, permite cambiar hábitos de planificación financiera, de alimentación, etcétera. Es decir, faltaría la variable tiempo y uso, además de otras limitantes o trade-offs, ¿no? Y negociaciones, además de la contribución que tú conoces muy bien. Es diferencial que Bridge mide el trabajo generado y tenéis una visión sistémica. Enhorabuena. Bueno, ya está, y se tiene que marchar. 1 de cada 2 sí creen en la sostenibilidad. Bravo. Sí, Pablo, pero es el 50%. Queda mucho por hacer, ¿no? Diría que No estamos sé si peor, alguien quiere pero... hacer algo. Escucho a alguien. A Pablo, ¿no? Sí, Creo no, que no, no, comentabas estoy algo. contestando a ese punto de la sostenibilidad. No, diría que estamos peor a veces, pero bueno, todavía no, el 50% no está mal. Luego, por si ves ahí. Si todo el mundo se lo cree. Sí, bueno, alguien, 9.1, sí. no sé si alguien es que tiene el micro Hay en abierto 9.1 o esta quiere semana y comentar algo. 9.2. Es que no veo a la persona que está hablando. Disculpad. Creo que ya está muteado, si no me equivoco. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo. La verdad es que sí, estamos además en un momento, bueno, pues no sé ni cómo definirlo, ¿no? Pero en un contexto que actualmente, pues efectivamente hay, bueno, pues ciertas dudas por parte de algunos o algunas, ¿no? De que realmente la sociedad sea sinónimo de competitividad. Así que efectivamente, Andrés, todo lo que podamos utilizarlo en ese sentido y demostrar las herramientas necesarias que podamos tener para demostrar que la sostenibilidad sí que tiene su impacto y sí que es sinónimo de competitividad, pues en este momento en el que estamos viviendo, pues mucho mejor, ¿no? Los profesionales de la sostenibilidad tenemos mucho, bueno, y todos aquellos, ¿no? Que estemos ligados con la sostenibilidad. Tenemos grandes retos por delante y ahora mismo nos encontramos ante una situación que efectivamente pues, necesitamos, no sé si demostrar más que nunca, eh, la creación y la aportación de valor de la sostenibilidad. Entonces, bueno, pues todo lo que nos has ido comentando, que además es muy interesante y enhorabuena por la labor que hacéis, pues sin lugar a dudas ayuda a mostrar el impacto bueno, pues de acciones como las que has comentado, ¿no? ¿Nadie quiere hacer ningún comentario, alguna reflexión? ¿Nadie se anima? Incluso, bueno, si no Sí, es de viva voz, pues por chat también sí, puede ser otra opción. sí, sí. Y yo lo que os agradecería, si os parece bien, es en función de vuestras expectativas y lo que habéis visto hoy, si efectivamente este webinar pues, ha atendido las mismas. Si hacéis una valoración de 1 a 5, pues ¿qué votación o qué valor le daríais, ¿no? A lo que habéis recibido hoy como insights o como conocimientos, si es que lo ha sido, o como información. Perfecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, y al resto del equipo, a Carla, también por estar presente. Gracias. Y a los asistentes, pues por haber dedicado pues, este tiempo y habernos acompañado. Bueno, está comentando, por ejemplo, Silvia, que muchísimas gracias, con el primer acercamiento ha estado muy bien. Y bueno, pues luego distintas personas que están dando las gracias también y que se están